presentaremos los cuidados de enfermería en abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El abuso sexual infantil es un fenómeno complejo y su abordaje implica un conjunto de variables. Su atención integral requiere de la red asistencial en conjunto. El objetivo del trabajo es aprender a identificar precozmente el abuso, saber cómo actuar y cómo prevenirlo desde la enfermería. Entenderemos como abuso sexual al involucramiento del niño, niña o adolescente menor de 15 años en actividades sexuales no acordes a su nivel evolutivo, ya sea una penetración, tocaciones, exposición de órganos sexuales, realizar el acto sexual o automasturbación frente al niño o forzar a la pornografía. Con respecto a la epidemiología, tenemos que en Chile 1 de cada 5 niños es abordado sexualmente a través de Internet y 1 de cada 6 personas son abusadas sexualmente antes de cumplir los 18 años. De estos, el 80% de los abusados son niños. 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 7 niños han sido víctimas de abuso antes de los 18 años en América Latina. El 80% de los casos de abuso sexual es cometido por un conocido del niño y en el 50% de estos casos es incluso un familiar. Con respecto a los factores de riesgo, los dividiremos en 3 grupos: factores de los niños, factores familiares y factores socioeconómicos. Las niñas poseen entre 2 y 3 veces mayor riesgo. Algunas teorías explican este hecho porque los abusadores son mayoritariamente hombres heterosexuales, y ya que existe un subreporte de los casos en niños. La edad de mayor riesgo corresponde a la adolescencia temprana, en la cual ya existe algún grado de desarrollo de caracteres sexuales físicos. El otro gran grupo de riesgo serían los niños con necesidades especiales, quienes presentan mayor sumisión y dependencia a sus cuidadores y mayor confianza en desconocidos. Dentro de los factores familiares, tenemos todo lo que se traduzca en desamparo afectivo del niño o niña, hogares monoparentales y presencia de un padrastro, y madres con antecedentes de abuso, esto por presunción de baja autoestima, que evidencia menor probabilidad de identificar posibles abusadores de sus hijos e hijas. Entre los factores socioeconómicos tenemos la pobreza, promiscuidad, aislamiento social, desprotección emocional y ánimo depresivo. Como factores protectores tendremos la educación a niños y niñas en sus derechos, enseñarles a decir que no cuando algo no les gusta y que no deben hacer todo lo que un adulto les diga. La principal sospecha es el relato espontáneo, parcial o total de la propia víctima o de un tercero, aunque esto es infrecuente. El relato puede no ser directo y más bien representarse como dibujos que expresan la situación abusiva o afirmaciones del niño o niña de que tiene un secreto. Los signos de sospecha se dividirán en 2 grupos: los de comportamiento, que nos dicen que no existen comportamientos característicos, pero hay conductas orientadoras que nos pueden decir que hay un abuso, como las conductas sexualizadas precoces y alteraciones conductuales. Dentro de las manifestaciones físicas tenemos las específicas y las inespecíficas. Estas pueden ser hallazgos médicos como lesiones, infecciones de transmisión sexual, sangramiento y irritación genital o anal o infecciones urinarias. A continuación, revisaremos un caso clínico. Sofía, de 13 años, asiste al control del adolescente junto a sus padres. La madre relata que se encuentra preocupada ya que se ha comportado de manera extraña y retraída. Cada vez que llega su pareja, la niña se encierra y no quiere compartir con ellos, pese a que antes eran unidas. El padre cree que es culpa de la adolescencia y la separación. Luego de realizar el examen físico, se encuentran hematomas en brazos y piernas. Se le pide a los padres de Sofía si se pueden retirar para conversar a solas con ella. Al preguntarle la procedencia de los moretones, se rompe a llorar y entre sollozos dice que la pareja de su madre se las ha provocado, debido a que en reiteradas ocasiones ha abusado de ella. Tras la contención de la niña y llamar al encargado de maltrato y abuso, se le comenta la situación a los padres. La madre responde que su hija es una mentirosa, que lo dice para llamar la atención y que es imposible que él le hubiese hecho algo así. El padre, por su parte, se muestra preocupado por la situación y discute con la madre por su reacción. ¿Qué hacer en este caso? En primer lugar, debemos mantener la calma y calmar a los padres. Tras esto, debemos activar la primera respuesta. El primer paso es identificar al adulto protector, quien debe cumplir los requerimientos para hacer un soporte válido y confiable para el niño o adolescente. Después, debemos establecer estrategias de protección junto al adulto protector y el adolescente. En lo posible, debemos evitar que éste tenga contacto con el agresor nuevamente. El segundo paso es informar y orientar tanto a Sofía como a sus padres sobre las etapas a seguir, tanto médicas como procesos legales. El tercer paso es derivar al médico pediatra encargado del CEFAM para la evaluación clínico-forense de la víctima, la recopilación de pruebas y, en caso de ser necesario, iniciar los tratamientos médicos.
El cuarto paso corresponde al proceso de denuncia, donde el director del CELFAM tiene un plazo de 24 horas tras enterarse de lo sucedido para realizarla. Si existe riesgo de la víctima, se deben tomar las medidas legales para evaluar la custodia. Finalmente, durante el seguimiento, este debe ser realizado durante el primer y segundo año tras la intervención, con controles periódicos y o visita domiciliaria. También, en caso de que la víctima lo requiera, se le puede acompañar durante el proceso del examen físico. A continuación, realizaremos un breve resumen sobre el flujograma de acción. Ante la sospecha de una situación de abuso, se debe buscar la presencia de signos, síntomas y o del relato parcial o total de esta situación. En caso de no encontrarse, el seguimiento debe ser realizado por parte del profesional que atiende al infante y o adolescente de manera rutinaria. Por el contrario, si es que se llega a encontrar, se debe pasar a la evaluación clínico-forense, a la confirmación de la sospecha, reunir la información y analizar el caso. Tras la confirmación, se debe activar la primera respuesta, la cual incluye medidas de protección, apertura de la situación y contención, derivación y denuncia. Posterior a esto, es necesario valorar la urgencia, la necesidad de protección y el riesgo vital de la víctima. En caso de no ser necesario, se continúa con una derivación asistida. Por el contrario, si es necesario, se hospitaliza o se deriva a otra institución. Los últimos pasos tienen relación con el tratamiento especializado, seguimiento y finalmente el alta. Cuidados de enfermería ante la revelación espontánea de un niño, niña o adolescente. En primer lugar, es importante escuchar, acoger y no poner en duda el relato. Debemos no culpabilizar en ningún momento al niño, niña o adolescente sobre la situación de abuso vivida. Es necesario evaluar el riesgo de la víctima y decidir las medidas de protección, así como también realizar intervenciones de contención y valoración con el adulto o familiar acompañante. Finalmente, se deben plantear la necesidad de tomar medidas para que el abuso se detenga y preparar al infante para las próximas decisiones. Cuidados de enfermería ante la revelación espontánea de un adulto. Lo primero es escuchar y acoger el relato, además de contener y realizar intervención familiar. Luego, debemos identificar al adulto protector y evaluar el riesgo para el niño, niña o adolescente. Además, se debe valorar la necesidad de implementar o solicitar medidas de protección y o denuncia. Finalmente, se debe realizar una intervención con la víctima, favoreciendo la apertura del relato, el examen físico y preparándolo para las próximas decisiones. Las intervenciones de enfermería respecto a la prevención son educar y explicarles las cosas en forma concreta y práctica, según la etapa del ciclo vital para que ellos puedan entender. Luego, enseñarles a reconocer las partes de su cuerpo, incluyendo aquellas que son privadas. Debemos enseñar a descubrir sus necesidades y a poner límites. Nadie puede vulnerar ni traspasar lo que ellos no quieran realizar. Debemos saber y reconocer que ellos tienen una opinión propia y que ésta cuenta como tal. Por otro lado, se debe promover una sexualidad respetuosa de forma voluntaria en los adolescentes. Promover una comunicación abierta entre los padres e hijos, creando un ambiente seguro. A su vez, debemos reconocer el derecho a su autonomía e individualidad y que no les guste realizar ciertas cosas. No debemos obligarnos a saludar a un desconocido, pues ellos tienen derecho a decir que no. Finalmente, como enfermera, debemos explicarle a los niños cada procedimiento a realizar. Como conclusión, si bien el abuso sexual es ejercido tanto en contra de hombres como de mujeres, la evidencia señala que son mucho más las mujeres que son víctimas de situaciones de abuso sexual, siendo los agresores predominantemente hombres. Siempre se debe velar por el bien superior del niño, niña o adolescente. Además, se debe tener presente que la atención adecuada a las víctimas involucra siempre un trato respetuoso, que impida la revictimización y con ello aumentar el daño. Muchas gracias por su atención.